No soy creador, link original en la descripción. Hablando con un monstruo. Capítulo 11, Miedo. Gohan, el joven Saiyajin, sintió una extraña sensación invadiéndolo cuando fácilmente se deslizó más allá del golpe torpemente colocado, chocando contra la guardia de 17 y lanzando un puñetazo en la caja torácica del androide. ¿Complicado pelear con un brazo, no? Gohan se burló cuando 17 se tambaleó hacia atrás, jadeando por el impacto. Toma un tiempo volver a averiguar tu equilibrio y cómo debes distribuir tu peso con cada ataque. No era un sentimiento que nunca antes había experimentado, sino un sentimiento que no estaba acostumbrado a sentir en esta situación específica. Cállate la boca, perdedor. Espetó 17, antes de lanzar una patada diseñada para empujar la cabeza del Saiyajin hacia atrás. Gohan atrapó fácilmente el pie a centímetros de su cara antes de empujar violentamente la extremidad hacia atrás. Observó cómo 17 tropezaba, intentando sujetarse antes de darse cuenta demasiado tarde de que no sería capaz de sostener su lado derecho y cayó al suelo. Levantó su única mano extendida, una luz amarilla creciente centrada en su palma. Observó cómo los ojos de 17 se salían de las órbitas, el pánico se apoderó de él. Gohan sonrió mientras soltaba la energía, forzándola a chocar con 17 y enviando al androide volando hacia atrás por la explosión resultante. Era un sentimiento que se unía a la sensación de euforia que actualmente inundaba su cuerpo. Por primera vez en años, Gohan estaba seguro de que iba a ganar. Una parte de él pensó que esto tenía que ser un sueño, pero, de nuevo, sus sueños nunca fueron tan agradables para él. Una parte de él sentía que todo se iba a derrumbar, que 18 aparecería y arruinaría todo su arduo trabajo. Se había sentido así durante toda la pelea que condujo a la lesión de Seventeen. Estaba seguro de que lo apurarían antes de tener la oportunidad de causar un daño real y sustancial. Pero eso no había sucedido. Y ahora 17 estaba abajo de un brazo. Gohan se dio cuenta de que el androide no tenía idea de cómo luchar contra la falta de una extremidad tan esencial. Sus ataques estaban todos fuera de equilibrio, sus explosiones eran más débiles debido a que estaban acostumbrados a canalizar su poder en ambas manos. En general, Gohan sabía que podía eliminarlo ahora si quería. Pero es miedo persistente en el fondo de su mente, el miedo persistente de que 18 todavía saldría y lo detendría le impidió comprometerse por completo, empujar sus reservas para hacer el acto real. Una parte de él todavía no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Y otra parte de él, una parte de él que no quería admitir que estaba escuchando en ese momento, quería saborear este momento. 17 se levantó del suelo, gruñendo una vez más antes de estirar su mano abierta y disparar una andanada de ráfagas hacia él. El bombardeo fue lento y dejó al Saiyajin con tiempo más que suficiente para balancearse entre las explosiones, empujando hacia adelante mientras esquivaba o desviaba ágilmente los proyectiles. Gohan tuvo que admitir que podía ver la lógica de tal ataque. Estaba diseñado para alejar al oponente y con las dos manos podía verlo funcionar. Pero con uno, el hijo de Goku salió disparado hacia adelante, rechazando el último disparo antes de clavar su codo en la mejilla de 17. El androide se tambaleó, retrocediendo con un solo pie antes de lanzar un heno salvaje en respuesta. El antebrazo de Gohan detuvo el golpe antes de que el Saiyajin golpeara con la frente la nariz de 17. GRRK. El gemelo gruñó mientras cerraba los ojos con una mueca tensa. La sonrisa de Gohan era amplia ahora cuando saltó del suelo y lanzó una patada que imprimió su pie en la cara de 17. Entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. La mano de 17 se había levantado y apuntaba una bola dorada de energía hacia su pecho. Con los ojos aún cerrados y con un pie que oscurecía su vista, Gohan se dio cuenta de que se trataba de una apuesta. Y funcionó. Sin tiempo para esquivar, Gohan sintió que la energía chocaba contra su pecho. El joven fue enviado volando hacia atrás, mientras intentaba llevar su energía hasta el punto en que podía sentir el ataque quemando su torso. El esfuerzo le otorgó un ligero alivio al dolor antes de sentir que su espalda se estrellaba contra una pared de concreto y una explosión se extendía por el resto de su cuerpo. Maldición. El ataque le había dolido, pero era solo una en una larga lista de heridas que había acumulado durante esta batalla. Esta batalla que se había extendido durante años. Una batalla que se sentía decidido a terminar. El Saiyajin se levantó, su camisa hecha un desastre, mientras miraba lo que una vez había sido una ciudad llena de gente. Lo había comprobado antes, pero sabía que ya no había nadie alrededor. Le había permitido liberarse y no preocuparse por dañar edificios con personas en ellos.
Los edificios podrían ser reemplazados, la vida no. Pero eso no le impidió volver a comprobarlo, solo para asegurarse. Deberías concentrarte en la pelea, imbécil. Nadie va a ser. Sus ojos se abrieron. Su cabeza se giró hacia un lado donde podía sentir una presencia familiar dentro de una estructura cercana, una de las pocas que aún no había caído. En el interior, podía ver débilmente un par de ojos azules que lo miraban. Maldita sea, Trunks. ¿Qué hará que finalmente me escuches? Estuvo a punto de gritar el nombre del chico con frustración, pero pensó en no hacerlo considerando que Seventeen también se estaba elevando lentamente, habiendo sido lanzado lejos por la fuerza de su patada. No quería que el androide intentara tomar un rehén en medio de la pelea. ¿Abandonar? Silenciosamente gesticuló hacia la ventana donde podía ver a Trunks acechando detrás, la parte superior de su rostro apenas se asomaba lo suficiente como para que sus ojos fueran visibles. Para su sorpresa, vio que el chico levantaba un solo pulgar y asentía. Gohan arqueó una ceja, sorprendido por la obediencia inmediata del chico antes de sentir algo. Era energía. La energía de Trunks y una gota de algo más. Videl. Una sonrisa más brillante tiró de sus labios antes de que finalmente comenzara a reír. ¿Qué es tan divertido, imbécil? El androide siseó mientras lo miraba con dagas. Sin embargo, Gohan notó que no se había acercado a él, aparentemente contento con quedarse donde estaba a varios metros de distancia. Gohan tuvo que ahogar su risa. ¿Alguna vez tienes esos días en los que todo se alinea perfectamente por un solo momento? Donde es como si el universo mismo te estuviera ordenando que completes una tarea. 17 optó por mirarlo en respuesta. Miró al adolescente, quien pudo ver que miraba a 17 con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Esperó hasta que captó la mirada de Trunks y la sostuvo, su mirada silenciosamente diciéndole que se fuera. Trunks captó la mirada de inmediato y retrocedió, obviamente haciendo un esfuerzo por retirarse en silencio. Bueno, continuó con una sonrisa oscura, sintiendo que las últimas reservas de Trunks y Videl se vertían en las suyas. Toda esta pelea, he estado mirando esto como si no fuera real, como si algo llegara y me detuviera. Para interponerse en mi camino para acabar contigo de una vez por todas. Pero acabo de recibir la señal final que me dice que el miedo no se va a realizar. Dejó que la oración se desviara antes de continuar. 17, hoy nada me impedirá matarte. 18, por fin. Exclamó en silencio al sentir que la energía del chico se desvanecía y la de Gohan aumentaba en una cantidad similar. Esperó solo unos momentos más mientras sentía que la presencia de Trunks crecía más lejos antes de salir disparado hacia arriba, atravesando los restos agrietados del techo del edificio. Su cabello voló hacia atrás cuando su pequeño cuerpo se disparó a través del cielo, creando un fuerte estallido cuando partió el aire. Un momento después, estaba allí, flotando por encima de donde podía sentir la energía menguante de Gohan debajo. Solo espera un poco más, Gohan, encontraré una manera de salir de esto para... Sus ojos absorbieron lentamente la vista ante ella, por un momento, estuvo completamente desconcertada, tanto que su cabeza se inclinó hacia un lado en confusión. Observó cómo su hermano se lanzaba hacia adelante, con una mueca tensa tirando de sus rasgos mientras lanzaba un codazo destinado a la barbilla de Gohan. Su único codo. ¿Y qué? Gohan rápidamente cayó hacia atrás evitando por poco el golpe, con las rodillas pegadas al pecho antes de que ambos salieran disparados y chocaran contra el pecho de 17. 18 vio cómo los ojos de su hermano se abultaban mientras jadeaba antes de que su cuerpo se desmoronara y saliera volando como un misil balístico antes de estrellarse contra una desafortunada camioneta al final de la carretera. 18 sintió el calor de la explosión en su rostro un momento después. De 17 y observó cómo su hermano salía tambaleándose del auto varios segundos después, liberándose de los restos en llamas con movimientos cansados y exhaustos. Mientras tanto, los ojos de 18 estaban en el enorme agujero abierto donde solía estar el brazo de 17. Podía ver un líquido rojo y negro salpicando en ráfagas irregulares mientras él se levantaba de los restos de metal en llamas, mientras su rostro no podía ocultar la cantidad de dolor que sentía. 17, está perdiendo. Sus ojos se apartaron lentamente de la forma harapienta y golpeada de su hermano para inspeccionar a Gohan. No estaba en mucho mejor estado por lo que parecía, pudo identificar una serie de moretones en la parte superior del cuerpo y la cara, así como varios cortes donde su ki no había podido protegerlo por solo un instante. Toda la parte superior de su ki se había desgarrado, revelando años de cicatrices profundas y oscuras. Ella los había visto antes. Ella era la mitad responsable de hacerlos.
Entonces se dio cuenta de que no era la única que miraba. Su mirada se elevó del pecho del hombre y se encontró con unos ojos muy abiertos de color verde azulado. Él la miraba con una mirada que parecía preocupada. 18. La cabeza de la mujer se giró hacia la llamada de su nombre. Vio a 17, mirándola con una expresión alegre en su rostro. Te tomó bastante tiempo. Su voz tenía una mezcla de ira. Ahora, ella ya podía darse cuenta de que él la culpaba en parte por la pérdida de su brazo. Quiero decir, ¿está equivocado? No estaba segura. Volvió la cabeza hacia donde había visto por última vez a Gohan, excepto que él no estaba allí. ¿Dónde estaba? Los ojos de 18 se dirigieron al otro lado de la calle, donde pudo ver que la atención de 17 se había alejado de ella y ahora estaba en la bala furiosa de llamas amarillas que se dirigía por el camino hacia él. Rayos. Pensó rápidamente antes de que su propia aura explotara a su alrededor y se disparó hacia 17. 18 podía sentir sus sentidos sobrecargados de energía. Podía sentir cómo se quemaba Gohan como un infierno en llamas mientras corría hacia su hermano. Su aura había estallado a su alrededor, golpeando el aire de arriba con violentas sacudidas. Podía sentir lo último del ki de Gohan quemándose como un relámpago mientras aceleraba hacia su única familia. Su brazo fue tirado hacia atrás mientras su palma era un orbe de energía azul que crecía rápidamente, arremolinándose dentro de sí mismo mientras continuaba absorbiendo lo último de la fuerza del luchador. Está tratando de eliminar a Seventeen antes de que pueda detenerlo. Podía ver delante de ella que 17 se estaba preparando, levantando rápidamente un escudo en defensa, pero ya podía decir que era frágil. Podía ver en su rostro que su concentración estaba dividida entre ignorar el inmenso dolor que supuso que venía con la pérdida de un brazo entero y tratar de reunir su energía adecuadamente. Un escudo dorado parpadeó débilmente a su alrededor. Ya podía decir que no sería suficiente. 18 siguió empujando tan fuerte como sus sistemas se lo permitieron, corriendo hacia su hermano para interceptar al hombre que, apenas una hora antes, le había enseñado cómo sentir la energía por primera vez. El tiempo se sintió lento mientras empujaba hacia su hermano, a pesar de que cada uno se movía a velocidades más rápidas de lo que el ojo desnudo estándar podría percibir. Podía ver que estaba ganando terreno a Gohan, su energía era demasiado baja para competir con la de ella, pero había elegido bien su momento. Apostaba a que se había movido en el momento en que ella apartó los ojos de él, sabiendo que él obtendría la mejor ventaja si lo hubiera hecho. Había ganado una ventaja significativa. Uno que no estaba segura de poder recuperar a tiempo. No. Sus ojos se llenaron de pánico en ese momento, su mente se llenó con las imágenes de lo que le sucedería a su hermano si esa esfera de energía se conectaba. No sabía si lo mataría, pero Gohan parecía pensar que podría. Justo después de Gohan, pudo ver la mirada en los ojos de 17. Allí había terror, reprimido por el deseo de parecer feroz, pero aún fácil de descifrar. Creía que también podría matarlo. 18 salió desesperadamente detrás de Gohan, su mente se llenó de terror cuando finalmente se acercó lo suficiente para alcanzar al luchador. Ella estiró su brazo, con la esperanza de agarrarlo antes de que pudiera alcanzar a su hermano. Entonces impactaron. 18 sintió que su mano agarraba el bíceps del hombre en ese momento cuando el orbe azul se estrelló contra el escudo de energía creado a toda prisa por 17. Podía ver la energía dorada que protegía a su hermano vacilar, comenzando a ceder ante la presencia de esta nueva fuerza. Ella respondió de inmediato y con violencia arrancando el brazo de Gohan de su hermano, tirando con toda la fuerza que tenía para dar. Entonces su mundo se volvió blanco. Sintió que la energía violenta y destructiva de Gohan la inundaba, quemando su piel por todos lados antes de empujar rápidamente su ki para rodearla, protegiéndose mientras sentía el vértice de la explosión ondeando a través de su cuerpo. Su rostro se contorsionó en una mueca dolorosa cuando fue lanzada hacia atrás. Con los brazos pegados a su pecho por tratar de levantar una guardia en el último segundo, se encontró incapaz de detener su impulso hasta que una línea eléctrica decidió resolver ese problema por ella. La mujer se puso de pie de inmediato, disparando al aire un momento después mientras se disparaba hacia donde podía ver el cráter donde había detonado el ataque de Gohan. Vio al hombre acostado de espaldas, su aura había desaparecido, su cabello había regresado a su tono negro azabache normal. Se tomó un segundo para estirar sus sentidos y sentir el ki del hombre. Después de unos momentos, ella dice que él todavía estaba vivo, incluso si su ki era apenas lo suficientemente fuerte como para defenderse de Trunks en este momento.
18 no sabía si debería estar aliviada o enojada por el hecho de que él todavía estaba vivo. Ella optó por ignorarlo por ahora mientras sus ojos buscaban desesperadamente a su hermano. Sus ojos se detuvieron en el lugar donde lo había visto por última vez antes de buscar detrás de él hacia donde supuso que había sido arrojado hacia atrás. Lo encontró en un montón de escombros que alguna vez se había parecido a una pequeña cafetería. Su cuerpo yacía torpemente en el ladrillo, su rostro revelaba un agotamiento total mientras continuaba mirando hacia el cielo que se oscurecía lentamente, sin hacer ningún movimiento para liberarse. Ella aterrizó junto a él un momento después. ¿Estás bien?, dijo luchando por enmascarar el pánico en su voz. Sus ojos se volvieron lentamente hacia ella. Quiero que me mires detenidamente y me digas que también crees que lo estoy haciendo. Observó cómo los restos de su hombro derecho enviaban una violenta descarga eléctrica. Lo suficientemente justo, murmuró mientras tomaba su mano y lentamente comenzaba a sacarlo de los escombros. Ella hizo una mueca cuando vio que su rostro adoptaba una mueca tensa por el acto. Él realmente te arruinó bien, y dijo ella dando un paso atrás e inspeccionando a su hermano. Desordenado era un eufemismo por decirlo menos. Toda la mitad superior de su camisa había desaparecido, revelando un torso cubierto de raspaduras y otras sustancias. Supuso que la mayoría eran el resultado de haber sido enviado a través de un automóvil. Por supuesto, su brazo, o la falta de él, era lo que más preocupaba a 18. Ninguno de los dos había sufrido nunca una lesión tan grave como esta. Demonios, ninguno de ellos había sufrido alguna vez una lesión grave de ningún tipo al enfrentarse a Ricitos de Oro. Siempre habían visto al hombre como un inferior, algo con lo que jugar, pero nunca como una amenaza legítima. Y ahora él había hecho esto. Podía decir por la mirada preocupada en el rostro de 17 que él estaba tan despistado como ella cuando se trataba de lo que debían hacer a continuación. Estaba claro por su comportamiento y habilidad para levantarse y moverse que no iba a morir por la herida, probablemente. Los fluidos que habían estado sangrando parecían haberse coagulado, probablemente una elección de diseño del propio Jero, de modo que el único efecto duradero fue la descarga eléctrica ocasional de su hombro. Fue un espectáculo extraño ver que rápidamente se dio cuenta mientras miraba la herida abierta. Ninguno de ellos había visto antes cómo se veían sus órganos internos. Una parte de ella incluso había optado por creer que todavía estaba mayormente humano. Ahora que podía ver los componentes metálicos colgando inútilmente del muñón de su hermano, sabía que no lo estaba. La vista también planteó otra pregunta que ella sabía que ahora debía estar rondando por la mente de ambos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Era así como iba a ser su hermano ahora? ¿Por un brazo, para siempre obstaculizado en una pelea? ¿Roto para siempre al menos hasta cierto punto? ¿Qué significó eso para su vida útil en general? ¿Se regenerarían esos fluidos que había perdido o había perdido algo importante para su sistema? Había tantas preguntas que se dio cuenta de que ninguna de ellas tenía respuesta. No era como si ninguno de ellos tuviera el número de teléfono de ningún científico robótico genio o el nivel de experiencia del Dr. Jero. 18 parpadeó, el rostro familiar de una mujer de cabello azul empujó al frente de su mente. ¿Ese imbécil todavía está vivo?, oyó gruñir a su hermano. Ella giró la cabeza en respuesta y vio que el brazo de Gohan se había movido para que su mano estuviera sobre su rostro, cubriendo su boca por alguna razón. Creo que me ocuparé personalmente de su muerte esta vez, 18. Dijo mientras la miraba con una mirada entrecerrada. La mujer no lo miró a los ojos como él. La acusación era clara como el agua. Una parte de ella estaba preocupada por lo que su hermano estaba pensando de ella en este momento, por las conclusiones a las que estaba llegando sobre su participación en todo este fiasco. Pero eso fue solo una pequeña parte. Una parte mucho más grande de su mente estaba internamente preocupada por cómo iba a sacar a Gohan de esta situación ahora que básicamente estaba noqueado. Otra parte de ella sentía que no debería preocuparse por el hombre que había herido gravemente a su hermano y, momentos antes, casi lo mata si no hubiera sido por su participación. Sus sentidos se estiraron y sintieron el poder de Gohan una vez más. Estaba tranquilo y débil ahora, pero aún podía sentirlo, sentir la energía del hombre que había tenido la amabilidad de enseñarle esta habilidad mágica solo unas horas antes. La mujer sintió que se le formaba un nudo de ansiedad en la boca del estómago. Hubo una pausa embarazosa entre los dos mientras 17 esperaba expectante una respuesta que 18 sabía que quería. Quería una explicación de por qué Gohan todavía respiraba, porque ella le había dicho que el hombre estaba muerto, porque ahora le faltaba el brazo a causa de eso.
¿De verdad vas a quedarte ahí y no decirme qué diablos está pasando aquí? Espetó, señalando con un dedo hacia Gohan. Si supiera si, pensó con un sombrío sentido del humor. De repente, la electricidad salió disparada de su brazo en una oleada violenta cuando lo hizo. 18 podía ver su rostro estremecerse cada vez que lo hacía. ¿Fue por él tratando de mover un brazo que no estaba allí? Ella no podía decirlo. Sin embargo, había notado una cosa a su llegada. 17, frunció el ceño. ¿Es tu poder más débil? Una parte de su respuesta fue preocupación, otra fue intentar cambiar el tema. Lo había notado por la forma en que luchó para levantar un escudo a tiempo para el ataque de Gohan, algo con lo que ninguno de los dos debería haber tenido problemas dada la situación. Notó que su hermano se enfureció ante el comentario, mirando hacia otro lado con una mirada irritada mientras lo hacía. Él optó por responder a su pregunta de la misma manera que ella había respondido a la suya, en silencio. Aún así, él le había respondido lo suficiente. Su respuesta le dijo que el daño lo había debilitado, y él lo sabía. ¿Un resultado del poder que surge de una extremidad inexistente? ¿La pérdida de lo que fuera que había sido ese extraño fluido negruzco y rojizo? La razón solo podía ser especulada. Maldición pero tal vez eso facilitaría las cosas. Tal como estaban las cosas, 18 sabía que tenía que ser más fuerte que su hermano. Definitivamente sería capaz de defenderse de él en su estado actual si no y cuando él decidiera acercarse y acabar con el hombre que había sido su mentor. Observó cómo 17 pasaba sin decir palabra junto a ella, con los ojos fijos en el hombre que aún yacía en el suelo. Podía ver que él había dejado caer su mano a un lado. Parecía que ahora se estaba diciendo algo a sí mismo, su mandíbula se movía de arriba a abajo. ¿O está masticando algo? ¿Qué demonios estaría masticando Gohan en medio de una pelea? ¿El Golden Warrior tenía una marca favorita de chicle o algo así? 18 frunció el ceño cuando inmediatamente alcanzó a su hermano. Cuando comenzaron a recorrer la corta distancia hasta donde Gohan aún estaba tirado en el suelo, la mujer comenzó a entrar en pánico internamente mientras intentaba desesperadamente idear un plan que no implicara pelear con su propio hermano ahora. ¿Debo dejar que lo haga? Gohan casi lo mata, ¿no significa eso que debería matarlo ahora? ¿Por qué estoy debatiendo esto ahora mismo? Pensó enojada para sí misma. 17 era su hermano, no Gohan. 17 casi había sido acabado por Gohan. ¿Por qué entonces fue esta una elección tan difícil para ella? Esto es tan estúpido. Era obvio cuál era la respuesta correcta, que debería ponerse del lado de su hermano y dejar morir a este hombre que casi mató a su única familia. Excepto, que ella no quería ponerse del lado de su hermano. Él le había dicho que iba a tomarse un descanso de matar. Que esperaría a que ella le explicara las cosas. Él rompió esa promesa. Mientras tanto, Gohan simplemente había hecho lo que siempre había hecho, luchar para proteger, para salvar a los últimos supervivientes de su patética raza. Había luchado para salvar todo lo que amenazaban con arrebatárselo. No había buscado a su hermano y lo había atacado maliciosamente, de hecho, ni siquiera había intentado cazarlos. Luchó porque tenía que pelear. Porque si él no estaba a la altura del desafío, nadie lo haría. ¿Cómo podía estar resentida con él por eso? 17, espera un minuto, comenzó justo cuando lo sintió. Su hermano le devolvió la mirada, chasqueando mientras lo hacía. ¿Qué? ¿Vas a decirme por qué este imbécil sigue? Y hizo una pausa, su ira se calmó mientras sus cejas se fruncían. ¿Qué? ¿De qué se trata esa mirada? Él no podía sentirlo, pero ella podía sentirlo todo. Sus ojos muy abiertos se apartaron de los de él y hacia donde podía sentir una inmensa cantidad de poder que emanaba a varios pies de distancia. ¿Pero cómo? ¿Cómo está haciendo esto? Observó cómo Gohan lentamente se ponía de pie. Los moretones, los cortes, todo lo que había estado cubriendo previamente la parte superior de su pecho y su cara ya no estaban. Era como si se hubiera curado milagrosamente en cuestión de momentos. ¿Y su ki se disparó? Finalmente, la cabeza de 17 se giró hacia Gohan, notando su ascenso por fin. Con desdén, comenzó el androide. Oh, parece que estás listo para la segunda ronda, ¿eh? Bueno, adivina qué, esta vez no serás, 17, sal de aquí ahora. Los ojos de 18 estaban serios, sus dedos se cerraron en puños. Su hermano hizo una pausa a mitad de la oración, con el ceño fruncido mientras la miraba. ¿Eh? ¿Por qué? Somos dos y ha estado peleando conmigo todo el día. Vamos a patearle el trasero a la vieja escuela. Tenía una sonrisa confiada mientras hablaba. Él no lo sabía.
Pero por supuesto que no lo sabía, ¿cómo podría? Gohan todavía estaba cubierto de hollín y sangre de donde habían estado sus heridas. La única forma en que lo notó fue el pico masivo de energía que Gohan no sabía que podía sentir todavía. No tenía idea de cómo, pero el hombre estaba de vuelta en plena forma, reflejando la energía que había sentido en el desierto, y algo más. 17. Si alguna vez vas a escuchar algo de lo que tengo que decir, escúchame ahora. Tienes que salir de aquí lo más rápido posible. La mujer esperaba que el tono serio de sus palabras hiciera que su hermano la escuchara. Gohan, con todo su poder, rápidamente se dio cuenta de que era un gran problema. Ella y Seventeen rara vez peleaban entre sí, pero cuando lo hacían, Seventeen generalmente ganaba. Sabía que, entre los dos, Seventeen era un poco más fuerte, y si Gohan hubiera logrado llevar a su hermano a donde estaba ahora, no sabía si sería suficiente para evitar que Gohan matara a Seventeen. En su estado actual. Entonces, será mi turno. 17 miró a su hermana por un corto tiempo antes de que un destello de luz dorada explotara frente a ellos. Un torrente de viento se levantó en ese momento, azotando sus ropas y rostros, obligando al androide a entrecerrar los ojos. Podía ver que 17 comenzaba a darse cuenta de que algo estaba pasando, sus ojos entrecerrados entre ella y Gohan con el ceño fruncido atado a sus labios. Tú y yo necesitamos hablar después de todo esto. Sus ojos estaban fijos en los de ella con un tono serio. Sabía que su hermano no era completamente estúpido, probablemente ahora surgían muchas preguntas en su mente. Todos ellos sin duda rodeándola. Otorgada. Ella dio. Sabía que las cosas tendrían que ser discutidas. Ahora vete. No vas a ninguna parte. De repente, Gohan estaba al lado de 17, con un puño hacia atrás listo para atacar. 17 se tambaleó, sus respuestas entraron en pánico mientras levantaba débilmente su brazo en una patética defensa. El puño de Gohan salió disparado hacia adelante. Solo para ser detenido por el antebrazo de 18. Ve, 17. Ella rugió con urgencia antes de agarrar el puño de Gohan e intentar clavar su otro codo en la garganta del hombre. El ataque no se conectó cuando Gohan echó la cabeza hacia atrás, evitando por poco el golpe antes de clavar una rodilla en la caja torácica de la mujer. El androide hizo una mueca de dolor, tambaleándose hacia un lado por el impacto antes de que Gohan girara, lanzando una patada giratoria que crujió cuando conectó con un lado de la cara de la mujer. Un instante después, la forma de 18 salió disparada hacia un lado, llevada por el ímpetu del ataque y hacia los restos decrépitos de lo que parecía haber sido una gasolinera. Un segundo después, Gohan estaba frente a 17, lanzando un puñetazo lo suficientemente fuerte como para arrasar ciudades en las tripas del androide. 17 se amordazó, doblándose cuando sus ojos se hincharon por el ataque que se clavó profundamente en su abdomen. Una patada baja derribó los pies de Seventeen debajo de él antes de que Gohan volcara, golpeando el talón de su bota en el esternón del androide y enviándolo directamente al suelo con un impacto que hizo añicos el concreto debajo. La mano de Gohan comenzó a llenarse rápidamente de energía mientras empujaba su palma abierta hacia el androide herido. Los ojos de 17 se agrandaron, una expresión temerosa consumió su rostro mientras miraba la luz azul tan cerca que realmente podía sentir su zumbido de poder. El pie de 18 se estrelló contra un lado de la cara de Gohan un momento después antes de que la mujer siguiera el ataque con una bola de energía que se había estado acumulando en su mano. La esfera dorada impactó con el pecho del hombre, llevándolo de regreso antes de explotar en una enorme nube de polvo. 18 gruñó mientras empujaba ambos brazos hacia donde había estallado la explosión. Surgió un torrente de ráfagas de energía, disparadas en rápida sucesión que resultaron en una cadena de explosiones que crearon una nube de humo cada vez más grande mientras disparaba. Mientras tanto, 17 yacía aturdido mientras miraba a su hermana. ¿Qué estás haciendo? Lárgate de aquí ya. Ella siseó mientras continuaba disparando su andanada de ráfagas de ki. Ya podía decir que Gohan había logrado arrojar un escudo dentro de la nube de humo, pero estaba decidida a mantener al hombre alejado todo el tiempo que pudiera. Observó cómo 17 salió del pequeño cráter que había formado en el concreto y se elevó en el aire, girando en la dirección opuesta a la de Gohan mientras volaba. Observó por el rabillo del ojo mientras él volaba, antes de detenerse. 17 se volvió, mirándola con expresión preocupada. Maldita sea, 17. No tenemos tiempo para esto. ¿Vas a ser? Estaré bien. Ahora ve. Gritó, ya sintiendo que Gohan había comenzado a moverse dentro de su barrera, comenzando a alejarlos inofensivamente mientras comenzaba a caminar hacia ella. Rayos.
17 tragó, lanzando una última mirada conflictiva al humo antes de girar y salir disparado hacia el cielo. 18 sintió que una ola de alivio la golpeaba en el pecho al ver partir a su hermano. Entonces sintió una ola de energía golpearla en el pecho que la envió a su propio tipo de partida, una que terminó con un choque gigante y una sensación de ardor que definitivamente arruinó su camisa. Ella gimió mientras se empujaba hacia atrás para sentarse. Estaba seriamente cansada de que la enviaran volando hacia los edificios. Apenas se había vuelto a poner de pie y se dio cuenta de que había chocado contra lo que parecía ser una cadena de comida rápida de algún tipo antes de que Gohan apareciera en la entrada que había formado su cuerpo. Él la miraba fijamente con esa mirada característica a la que se había acostumbrado tanto a lo largo de los años. Gracioso, se sentía extraño mirarlo después de ver cómo era normalmente. Alegre, amable y ahora había muerte escrito claro como el día en sus ojos junto con algo más. Sus cejas se fruncieron, había una especie de confusión allí. Curiosidad. 18, habló con severidad, con un toque de disgusto y resentimiento en su tono. Gohan, dijo rotundamente, haciendo todo lo posible para devolver la mirada. Todo el tiempo ella sintió curiosidad por saber por qué él había elegido hablar en lugar de continuar la pelea. El silencio llenó la habitación mientras los dos permanecían donde estaban, el aura dorada de Gohan iluminaba la oscura cadena de comida rápida. 18 podía decir que el hombre estaba debatiendo consigo mismo sobre algo, casi como si quisiera hacer una pregunta, pero estaba en conflicto. Ella, mientras tanto, estaba debatiendo si debería intentar aprovechar este momento y atacarlo mientras él no estaba preparado. Decidió esperar y ver qué estaba por venir. ¿Por qué me perdonaste la última vez que peleamos? 18 parpadeó, ciertamente no esperaba esa pregunta. Miró al hombre envuelto en llamas doradas. Sus ojos estaban entrecerrados, pero sus cejas estaban fruncidas. ¿Qué te importa? Ella volvió a llamar, sin estar segura de qué posición debería tomar aquí. Gohan se quedó en silencio mientras lentamente daba un paso en la habitación, mirándola peligrosamente. 18 sintió que el nerviosismo se apoderaba de su pecho cuando la distancia entre ellos se cerró. Sabía que no podía ganar esta pelea sola. Supongo que no importa. Respondió en voz baja para sí mismo antes de decir mucho más fuerte. Te voy a destruir de cualquier manera. Gohan, algo era diferente en ella. No podía identificarlo, pero algo en su actitud se sentía forzado. Fue tan sutil que el medio Saiyajin sintió que él mismo podría estar imaginándoselo, pero al mismo tiempo, seguía notándolo. Lanzó una patada diseñada para hundir el pecho del androide solo para bloquear el ataque. 18 gruñó cuando ella tomó represalias, lanzando una violenta ráfaga de golpes para empujarlo hacia atrás, todos los cuales logró evitar por poco mientras se movía fuera de su alcance. Podía verlo allí de nuevo, esa mirada que no parecía del todo bien. Había llegado a conocer las expresiones de 18 a lo largo de los años y, posteriormente, se había acostumbrado a la típica mueca que le enviaba cada vez que se comprometían. Podía sentir el innegable odio que ella sentía por él durante esos encuentros, el sincero disgusto que sentía por él cada vez que peleaban. No la culpó, le devolvió el sentimiento. Gohan hizo una mueca cuando deslizó un puñetazo solo para encontrarse con una patada que lo golpeó en la mandíbula, echándole la cabeza hacia atrás. Se las arregló para abrir los ojos justo cuando 18 saltó, echó hacia atrás una pierna claramente dirigida a su cabeza. Cayó en cuclillas, sintiendo que el ataque partía el aire inofensivamente mientras reunía su energía en la palma de su mano. Masenko. Gritó mientras su mano se movía hacia adelante. Una enorme masa dorada emergió de su brazo antes de chocar con el androide que tenía delante. El Saiyajin se llevó las rodillas al pecho y se cubrió los ojos con el antebrazo cuando el ataque detonó, explotó y lo golpeó parcialmente mientras lo hacía. Cuando el humo se disipó, pudo ver que 18 había logrado por poco levantar sus defensas a tiempo, con los brazos cruzados frente a su rostro mientras zarcillos de humo se elevaban de varios puntos de su ropa ahora quemada. Incluso ahora, incluso mientras ella lo miraba, podía decir que la mirada era de alguna manera, diferente. Todavía intenso, podía ver tanto, era casi como si parte del odio que sentía por él hubiera desaparecido. Gohan sabía que era una idea ridícula creer que ella había dejado de odiarlo milagrosamente sin razón aparente. Sabía que lo más probable era que todo estuviera en su cabeza, pero aún así, 18 salió disparado hacia adelante, clavando una rodilla en el centro de su pecho.
El hombre levantó su antebrazo, golpeándolo contra la espinilla de la mujer antes de girar hacia ella afuera, preparando una patada que chocó contra el antebrazo que esperaba con un impacto que sintió sacudir los huesos de su pierna. El medio Saiyajin echó hacia atrás su otra pierna, telegrafiando una patada a un lado de su cara mientras lo hacía. Observó con una sonrisa mientras 18 respondía de manera predecible, intentando posicionar su otro brazo para detener el ataque mientras empujaba una palma abierta dirigida a su abdomen. ¡Ja! Una pequeña bola de ki se clavó en el estómago de 18, provocando un grito de dolor del androide mientras la llevaba hacia atrás. Unos segundos más tarde, vio girar su pequeño cuerpo, deteniendo su impulso antes de lanzar la explosión de energía contra el suelo. Sus ojos se clavaron en los del otro una vez más. El sentido de batalla del medio Saiyajin le decía que la empujara, que intentara abrumarla de la misma manera que lo había hecho con 17. Ciertamente tenía el poder para hacerlo ahora, ciertamente tenía la determinación y la rara oportunidad de cumplir este deseo. Pero, había una pregunta persistente en el fondo de su mente que no podía quitarse de encima. Había tratado de preguntarlo antes para, una respuesta tibia. ¿Por qué nos perdonó a mí y a Trunks? Le habían dado la oportunidad de matarlos a ambos y había decidido no hacerlo. Eso no era algo que haría un android. Cállate. Eso no importa ahora. Lo importante es que tienes otro android solo. Todo lo que importa es que la rechaces para siempre. Todo lo demás es irrelevante. Sus pensamientos rugen contra sí mismos mientras mira fijamente a su oponente. Su deber y lealtad a la humanidad, el lado de él que quería que esta miseria, esta pesadilla finalmente terminara, lo instaba a tomar su oportunidad. Suplicando, no, exigiendo que la bombardeara y que no dejara de golpear a la mujer hasta que le arrancaran la cabeza de los hombros. Pero luego estaba su curiosidad, la parte de él que exigía saber más, para satisfacer la sed que tan a menudo sentía cuando no entendía algo. Era la parte de él que le hizo aprender a codificar de Bulma cuando la vio en su consola un día, escribiendo usando un lenguaje misterioso. Era la parte de él que secretamente se emocionaba cuando, de niño, desenvolvía sus regalos de cumpleaños y encontraba un libro enorme que cubría un tema científico histórico denso de su madre. Los demás al ver su regalo gemirían, por lo que aprendería a actuar como si no le gustara el regalo para encajar mejor con la pandilla, pero la verdad secreta era que su mente siempre había anhelado aprender más. Era un deseo egoísta, y uno que rápidamente empujó al fondo de su mente. Pero luego siguió volviendo. Después de nuestra última pelea, peleaste con Trunks solo sin Seventeen y también lo perdonaste. Estudió su rostro mientras hablaba, buscando algo que pudiera explicar estos actos de misericordia. Su expresión nos movía mientras escuchaba. ¿Por qué? Exigió con un rugido. Silencio. Podía ver movimiento en sus ojos, como si estuviera pensando en su respuesta. Antes, Seventeen me dijo que se suponía que estaba muerta, lo que significa que le dijiste a Seventeen que me mataste. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. ¿Por qué? Observó su expresión larga y duramente, esperando una respuesta. Vio que su boca se torcía levemente, casi como si hubiera considerado responder antes de decidir rápidamente permanecer en silencio. ¿Pero por qué? ¿Qué había decidido por poco no decirle? ¿Qué había considerado en primer lugar? Le dijo que había más profundidad en estas acciones, razones más allá de simplemente no tenía ganas. No sabía qué hacer con esa información. Dejó escapar un suspiro lento, relajando su rostro por un momento antes de abrir los ojos una vez más. Tendría que vivir sin saber. Porque no iba a dejar que se escapara como lo había hecho 17. Cargó hacia adelante, levantando un puño hacia atrás mientras los ojos de 18 se entrecerraban. Sus nudillos salieron disparados un momento después, justo cuando el androide giraba alrededor del golpe, envolviendo su derecha antes de darle un codazo que le partió la cabeza hacia un lado. El impulso de 18 continuó mientras continuaba girando, alcanzando a Gohan en la nuca con un violento gancho de izquierda. Finalmente, detrás de él, la mujer colocó ambas manos sobre las caderas del hombre, sus palmas reunidas con energía antes de sonreír maliciosamente. Nos vemos más tarde, Blondie. El medio Saiyan sintió que la parte inferior de su columna comenzaba a arder por la energía salvaje antes de que el rayo chocara y sintió que su espalda comenzaba a doblarse violentamente en la dirección equivocada. Fue levantado de sus pies mientras lo empujaban hacia adelante, la parte inferior de su espalda comenzaba a arder por la intensidad del ataque.
El hombre fue llevado contra una pared en el lado opuesto de la habitación, lo que hizo poco para detener su impulso mientras lo transportaban. Le tomó varios momentos recuperarse, superar la sensación dolorosa y hacer algo al respecto. Apretando los dientes, rugió, formando una gota de ki en el centro de su espalda antes de agrandarla rápidamente, lo que resultó en una ola explosiva que estalló en todas direcciones. Dejó escapar un suspiro entrecortado, notando debidamente la sensación de ardor que persistía en su espalda baja mientras se volvía hacia su oponente. Solo que ella no estaba allí. Miró a través del agujero que había hecho unos momentos antes para encontrar el restaurante completamente vacío. Sus cejas se fruncieron mientras su cabeza se movía a cada lado. ¿Dónde había? Su cuello se puso rígido cuando los ojos verde azulados se clavaron en una silueta rubia que desaparecía en un gran edificio de oficinas a lo lejos. Solo había sido una mota, pero Gohan la había visto desaparecer en uno de los pocos edificios que quedaron en pie después de su pelea con 17. Espera, ¿y realmente está huyendo de mí? Parpadeó, confundido por el concepto de un androide que huía de él. Por un lado, y nunca había pensado que 18 fuera un cobarde, o más bien, nunca pensó que ninguno de los androides siquiera consideraría la idea de que eran un poco más débiles en una pelea. Eran insoportablemente arrogantes así. Y ella piensa que soy más fuerte que ella y me tiene miedo y... Sintió una sonrisa diabólica tirar de las comisuras de su boca. Una parte de él, una parte más oscura y maliciosa de él amaba la hermosa ironía que se desarrollaba ante él. Estaría mintiendo si dijera que no tiene un profundo y oscuro odio por el par de monstruos personalmente responsables de brutalizarlo regularmente. Recordó cada vez que se retiraba a un edificio solitario, aterrorizado de que los androides lo encontraran, horrorizado por lo que le harían ahora que había perdido todo su poder. En más de una ocasión, todo lo que se interpuso en su camino y un final salvaje fueron las paredes de un edificio solitario y sus habilidades para esconderse que se desarrollaban rápidamente. Por supuesto, nunca había tenido la oportunidad de ser el cazador en sus juegos de escondite. Pero eso no significaba que no estuviera ansioso por intentarlo. El aura del Saiyajin pulsó mientras atravesaba el cielo hacia la estructura. Estaba flotando frente a él un momento después, su mano en su barbilla mientras sus ojos se entrecerraban en la construcción. Parecía tener 3 pisos. Una mente que sabía cómo esconderse inmediatamente se puso a trabajar cuando descartó el primer piso sabiendo que ella no estaría allí. Estaba más cerca de donde entraría una persona normal, y si estaba pensando en su escondite, supondría que probablemente ese sería el lugar para que él comenzara. Tampoco pensó que ella elegiría el último piso. Tenía una entrada obvia para alguien que pudiera volar hasta allí. Observó el piso central. Las ventanas de cuerpo entero astilladas pero aún no rotas le permitieron mirar dentro de la estructura, revelando varias filas de cubículos y material de oficina. Se tomó un momento para preguntarse si ella asumiría que él no rompería nada para entrar. Que elegiría una de las entradas tradicionales para preservar el edificio. Ya había tocado el interior y no detectó firmas de energía viva. Se rió entre dientes mientras levantaba la palma de su mano abierta hacia la ventana. 18, la mujer sintió que podía escuchar cada movimiento que hacía mientras se acurrucaba debajo del escritorio dentro de los muchos cubículos. Sus rodillas se apretaron contra su pecho para hacerse más pequeña. Internamente la mujer estaba furiosa porque había sido forzada a esconderse como un ser humano cobarde. Ella se burló de la comparación. Pero al mismo tiempo, no era inexacto, se dio cuenta rápidamente. Estaba en una pelea que ambos no querían ganar o no creían que pudiera ganar en primer lugar. Gohan había logrado sacar lo mejor de 17. Si eso había sido por casualidad o no, significaba que él podría muy bien hacerle lo mismo a ella si no tenía cuidado. Lo que desafortunadamente significaba que el mejor curso de acción para ella en ese momento era esconderse. Había herido su orgullo trepar a 4 patas debajo del escritorio antes de acercar la silla para ocultar mejor su piel. Pero ella sabía que tenía que hacerlo. Me pregunto cuántas veces Gohan ha estado en una situación como esta. Durante un tiempo, no pasó nada. No había estado segura de si realmente había logrado distraerlo lo suficiente como para escapar sin que él la viera, pero cada segundo que pasaba nada reforzaba la reconfortante idea de que en realidad estaba a salvo. Entonces escuchó todas las ventanas explotar en su piso y saltó. Internamente rezó para que su cabeza no hubiera hecho un golpe audible cuando se estrelló contra la parte superior del escritorio. Escuchó atentamente en el silencio sepulcral, tratando de saber dónde podría estar él antes de cerrar los ojos y concentrarse en su energía.
Oyó el crujido de pies pisando cristales rotos. Él estaba justo allí. Justo al final de la habitación, no a 45 pies de distancia de ella. Ella maldijo internamente. ¿Por qué diablos iba a comenzar con el segundo piso? Estás sintiendo ese temor, ¿verdad? Esa sensación aterradora de saber que él está cerca. ¿Que él podría saber dónde te escondes porque él está tan cerca? Ella lo escuchó soltar una risa oscura, una risa resentida y llena de odio. Sí, confía en mí, he estado allí. Sus pasos comenzaron a avanzar lentamente, crujiendo ruidosamente a través del vidrio. Se dio cuenta de que él estaba haciendo eso intencionalmente, regalando su posición por la misma razón que ella y Seventeen lo harían cuando lo perseguían tan a menudo. Envió un mensaje. Le dijo, tú eres mi presa. Le dijo que él era el que debía temer ahora. Sus dedos se cerraron en puños apretados mientras apretaba los dientes, su cuerpo temblaba de rabia. ¿Cómo se atrevía a probar eso con ella? Ella no era una presa. Ella no debía ser cazada. Ella era la depredadora máxima, la que había que temer, la que había que huir. Y, derecha. Ella escuchó mientras sus pies continuaban crujiendo a través del vidrio, acercándose lentamente. Estás dividido entre correr ahora antes de que te encuentre, adelantarte antes de que sea demasiado tarde o comprometerte con tu escondite y rezar para esconderte lo suficientemente bien. Una risa lenta, más oscura, más resentida, salió a la deriva. Sí, también he estado allí, 18. Siseó las palabras. 18 sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía decir que esto era muy personal para Gohan, pero por supuesto que lo era. Le habían quitado todo. Y luego tienes esa comprensión lenta y aterradora y sonaba como si estuviera caminando por el pasillo, acercándose. ¿Qué te han encontrado? Sus palabras fueron en un tono tranquilo y malicioso. Un susurro que cualquiera que no estuviera al lado del hombre no habría sido capaz de entender. Pero 18 había logrado escucharlo alto y claro. Sintió que sus ojos se abrían como platos por el miedo. No había forma de que pudiera haberla encontrado ya. Ella no había hecho un sonido, dolor. Dolor por todas partes. 18 sintió que su cuerpo estaba siendo enviado a través de un infierno furioso cuando fue bañada en una luz azul masiva que la hizo volar por la espalda y atravesó el piso del edificio, dejó escapar un agudo grito de dolor cuando se estrelló contra el primer piso, con fuerza. El hormigón y los escombros afilados amortiguaron su caída. ¿Cómo diablos me encontró? Ella gimió antes de levantarse rápidamente. Solo para ser golpeado de frente contra el suelo. Rayos. A 18 le daba vueltas la cabeza cuando sintió que la parte inferior del pie de Gohan se clavaba en su cuello y le empujaba la cara contra el suelo. Gruñó mientras echaba una mano hacia atrás, preparando una ráfaga de ki solo para sentir la mano de Gohan agarrar su muñeca. Su explosión se disparó inofensivamente hacia un lado, impactando con un desafortunado escritorio que explotó rápidamente. Inmediatamente intentó colocar su otra mano detrás de su espalda, con la esperanza de aprovecharse de su oponente armado solo para sentir que Gohan tiraba de su brazo hacia atrás con fuerza. La mujer jadeó de dolor cuando su hombro opuesto fue forzado al suelo, su cuerpo se dobló dolorosamente por las fuerzas que tiraban de él. Esto es malo. Esto es realmente malo. Pensó cuando se dio cuenta de que básicamente la tenía clavada en el suelo, su pie se clavó en la parte posterior de su cuello mientras su mano doblaba su brazo recto hacia el centro de su espalda. Tu silla te delató. Su voz era fría ahora, maliciosa y especialmente peligrosa. El resto se había salido de posición por las ondas de choque de la pelea entre 17 y yo, todos excepto el tuyo, aunque supongo que eso realmente no importa ahora. Su agarre alrededor de su brazo se hizo más fuerte cuando comenzó a empujar. Todo lo que importa es lo que viene después. ¿Qué? ¿Quitar los brazos de tu cosa ahora? Dijo con una mueca de dolor, tratando de restarle importancia a la situación para amortiguar el hecho de que estaba absolutamente jodida. Gohan respondió doblando más el brazo hacia atrás, lo que provocó un grito de dolor de la mujer. Los ojos de 18 estaban llenos de pánico ahora. Por primera vez en su vida desde que el Dr. la cambió, 18 sintió miedo por su vida. Estaba empujando todo su ki para alejar el brazo, para liberarse, pero la fuerza de Gohan era tanto más que la de ella. Su brazo temblaba por sus esfuerzos. Para mis amigos. Tiró un poco más fuerte, 18 dejó escapar un grito de dolor. Por cada persona que has torturado, por cada persona que has matado. Su voz era grave y llena de odio mientras presionaba con más fuerza, y 18 dejó escapar un gemido.
luchando por torcer el torso con el hombro debido a que el pie se le clavaba en la parte posterior del cráneo, pudo sentir que los tendones de su brazo comenzaban a desgarrarse. Era un dolor lento y agonizante, estaba casi segura de que una pulgada más resultaría en un daño permanente. Para cada espera, exclamó con un suspiro desesperado. ¿Quieres que te diga por qué te perdoné, verdad? Ella lo sintió detenerse. La tensión en su brazo se alivió ligeramente. Te lo diré, joder, no me arranques el brazo. Gritó, desesperada por encontrar una salida a este lío. El agarre de Gohan sobre ella no disminuyó, pero tampoco empujó con más fuerza la extremidad ahora adolorida. Habla. Su mente se apresuró a buscar una respuesta, tanto a la pregunta como a su situación actual. No podía moverse, no sin que él le arrancara el brazo, y luego estaba tan jodida como lo había estado 17. Sabía que él no la soltaría si le contaba la historia. A lo sumo, se había ganado el puñado de segundos que le tomó darle una razón. Maldición. Por eso luchamos siempre juntos. Si 17 estuviera aquí, me lo quitaría de encima y. Sus ojos se abrieron, una idea apareció en su mente. Eso es todo. ¿Quieres que te diga por qué te perdoné a ti y a ese niño, Repitió la pregunta en un esfuerzo por ganar tiempo. Gohan respondió torciendo su brazo de nuevo. ¡Ay! Vamos. Para allá. El androide disparó varias ráfagas de ki que pasaron volando por encima de la cabeza de Gohan, con la esperanza de que pareciera que solo estaba disparando un ki sin valor por la frustración. Varias de las bolas de ki impactaron contra el techo detrás de él. Pero no todos ellos. Te diré. Solo relájate, ¿de acuerdo? Sintió que la presión sobre su hombro se aliviaba, pero solo un poco. Idiota, siseó mientras comenzaba a concentrarse, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en el área justo detrás de la cabeza de Gohan. Él no dijo una palabra cuando ella sintió que su agarre se apretaba alrededor de su muñeca, un claro indicador para que continuara con la historia. Te perdoné porque me di cuenta de que tenía una pregunta para ti, una que sentí que solo tú podías responder. Con la cara clavada en el suelo, solo podía ver con un ojo detrás de su oponente. Sintió que su voluntad se duplicaba mientras luchaba por mantener la concentración y hablar al mismo tiempo. Pensé que te dejaría solo atrayéndote hacia afuera. Matar a la cantidad de personas de un edificio generalmente funciona. Apuesto a que puedes imaginarte mi cara cuando vino el mocoso. No lo maté porque pensé que no estarías en el mejor estado de ánimo para responder a mi pregunta de duelo por la pérdida de esa mierda malcriada. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo mientras lo ponía en posición. Por fin. ¿Cuál es la pregunta? Su tono era bajo y serio, pero aún no había disminuido su agarre en su muñeca. Ella sintió una sonrisa tirar de sus labios. ¿En realidad eres así de estúpido? De 17. Ahora. Gritó, indicando con la mirada que le estaba gritando a algo detrás de él. Observó cómo la cabeza de Gohan se echaba hacia atrás por la sorpresa. Solo para ver una enorme bola dorada de energía flotando varios pies detrás de él. Por supuesto, ella no tenía el dominio de su ki para disparar las bolas de ki con la fuerza suficiente para lastimarlo. Eso requeriría que se movieran a una velocidad más rápida que la pintura seca, que era básicamente la única velocidad que podía manejar en este momento. Cualquiera que haya tardado más de un segundo en examinar la bola de energía habría podido distinguir fácilmente que no había nada detrás de la fuente de energía y que simplemente flotaba inofensivamente en el aire. Pero para un luchador que sintió que solo tenía milisegundos para responder a un ataque en un edificio completamente oscuro, ella sonrió. Gohan, mierda. Gohan siseó cuando la soltó de inmediato, girando mientras levantaba el brazo y las rodillas en una defensa formada apresuradamente. Fue vagamente consciente de que 18 se puso de pie detrás de él, pero su mente estaba más concentrada en empujar su ki para encontrarse con la explosión que se aproximaba. Se puso rígido, cerrando los ojos en preparación para el ataque. Y luego, escuchó el vidrio romperse en alguna parte. Sus ojos se abrieron lentamente, sus cejas se juntaron en confusión. Podía ver la bola de energía que había visto hace un momento, flotando en su lugar no más cerca de lo que había estado antes. ¿Qué? Un momento después, la energía parpadeó y murió, sin revelar a nadie detrás. Inmediatamente, Gohan se dio la vuelta y su cabeza se movió de lado a lado mientras buscaba a 18. Su cabeza se sacudió hacia la izquierda donde había escuchado el sonido de cristales rompiéndose. Podía ver que una de las ventanas de cuerpo entero se había hecho añicos. Maldición.
Su aura estalló cuando salió disparado al exterior en un instante, sus ojos escanearon a su alrededor en un intento desesperado por atraparla por segunda vez. Entrecerró los ojos, buscando entre los escombros y escombros lo mejor que pudo con la luz limitada. No la volvió a encontrar. Mierda. Maldijo mientras golpeaba su mano hacia atrás, creando una astilla en el costado del edificio que destrozó las ventanas restantes. Sabía que no había nada que pudiera hacer ahora, con su velocidad junto con el sol poniente y el hecho de que no podía rastrearla como Trunks, era como si se hubiera ido. Una parte de él estaba furiosa porque ambos habían logrado escabullirse. El hecho de que había tenido la oportunidad de destruirlos a ambos solo para fallar nuevamente, solo para perder, hizo una pausa, parpadeando. Sin embargo, no había perdido. Su cabeza giró lentamente, mirando los restos rotos de lo que en un momento anterior había estado lleno de vida. Empezó a flotar a través de él cuando empezó a recordar la pelea que había tenido con 17. Había luchado contra 17, 1 a 1, y ganó. Incluso se las había arreglado para herirlo críticamente encima de eso. Podía ver el borde de donde había tenido lugar su batalla, donde los edificios aún estaban en pie y las casas ya no eran escombros. Al mirar el resto, el área que él y Seventeen destruyeron no parecía tan grande, solo unas pocas cuadras, en total. Y ahora que lo pensaba y tampoco había perdido contra 18. Ella había huido de él. Incluso la había tenido en la garganta, por así decirlo, incluso si había dudado demasiado. Miró hacia el resto de West City, hacia lo que el resto de los androides habrían destruido si él hubiera perdido. Fue extraño. No sabía qué hacer ahora. Por lo general, después de un conflicto con los androides, regresaba apresuradamente con una herida grave para ser tratado en casa de Bulma, o escapaba por los pelos mientras los escuchaba continuar con su alboroto detrás de él. Pero nada de eso estaba sucediendo ahora. Era pacífico, si de una manera espeluznante lo admitió. Toda la ciudad había recibido la orden de evacuar a estas alturas, asumiendo que sus casas y negocios probablemente serían arrasados al final del día. Empezó a volar por el resto de West City, su silencio como un pueblo fantasma mientras atravesaba las calles vacías. Entonces oyó el sonido de algo acelerando, como un coche que no arrancaba. Decidió seguir el sonido. Al dar la vuelta a toda velocidad en una esquina, encontró un pequeño automóvil de 4 puertas con un humilde remolque enganchado al final. Gohan pudo ver a un hombre de mediana edad adentro presionando frenéticamente el pedal mientras giraba la llave, lo que provocó que el auto se pusiera en marcha y poco más. Gohan observó al hombre mayor en silencio desde arriba por un corto tiempo. Sabía que el hombre todavía estaba tratando de evacuar, probablemente le tomó más tiempo empacar algunas cosas en su remolque antes de salir de su casa para ser potencialmente destruida. Supongo que iré a decirle que no tiene que ir. Toda la situación se sentía extraña por alguna razón. Aterrizó junto al conductor, lo que hizo que el hombre saltara de miedo. Observó a Gohan con los ojos muy abiertos antes de volver inmediatamente a su llave, intentando con renovado vigor el fallido encendido. Disculpe señor. Gohan sintió que sus labios se movían torpemente. Rara vez conversaba con el público en su personaje de guerrero dorado, como decían. No sabía si debía poner una voz o no. ¿Era técnicamente un superhéroe? Mierda. Ellos están aquí. Sé que se supone que debo irme. Su voz era frenética, sus ojos muy abiertos por el pánico cuando se volvió para mirar por encima del hombro como si esperara que aparecieran 18 o 17. No señor, eso no es. Observó al hombre salir inmediatamente de su auto, sus brazos y piernas luchando para encontrar apoyo mientras intentaba correr por la carretera. Por favor. Solo manténlos a raya un poco más. Su voz aterrorizada gritó mientras corría. Gohan frunció el ceño, frunciendo el ceño. Muy bien, intentemos esto de nuevo. En un instante, Gohan apareció frente al hombre que huía, levantando una mano para que se detuviera. Ya no necesitas evacuar. Los androides no están en camino. Observó cómo el hombre mayor se detenía lentamente ante él. El pánico en sus ojos fue reemplazado lentamente por una incertidumbre confusa. ¿Se fueron?, preguntó mientras echaba una mirada secundaria hacia donde había dejado abierta la puerta de su auto. Gohan parpadeó cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. Los ahuyenté. Sus ojos estaban muy abiertos cuando lo dijo. Las palabras se sentían como un nuevo alimento, como algo que su mamá haría y que él miraría interrogativamente antes de intentarlo por sí mismo. Estaba encontrando que le gustaba. Los ojos del hombre también estaban muy abiertos.
Espera, una sonrisa nerviosa comenzaba a formarse en la comisura de sus labios. ¿Estás diciendo que ganaste? Gohan se encontró haciendo una pausa en su respuesta. No fue una victoria total de ninguna manera. Ambos aún estaban vivos. 18 seguía siendo una amenaza peligrosa para el mundo, y Gohan sabía que eventualmente tendría que lidiar con ella. 17 todavía estaba vivo y seguía siendo peligroso incluso si estaba gravemente herido. Esta no sería la última batalla, Gohan lo sabía. Pero fue la primera batalla en esta larga guerra que realmente ganó. El joven sintió una brillante y confiada sonrisa formarse en su rostro. Sí, sonrió, gané. Las palabras se sintieron bien para decir finalmente.